Las cosas que vienen de ti son eternas, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana por la luz del Evangelio, por el sacrificio del Señor Jesús ahí en la cruz, en traer salvación, Señor, al mundo, especialmente nosotros los gentiles que no teníamos derecho, Señor, con quien tú nunca hiciste un pacto, pero que después por tu sangre hemos sido traídos, Señor, a esta gloriosa realidad que es la salvación. Te damos gracias por esta oportunidad, por aquellos hermanos que se unen a esta clase. Pedimos por cada uno de ellos, en cada una de sus necesidades, aquellas cosas que están en sus corazones y que quizás no siempre podemos expresar, pero tú que conoces nuestros corazones, como dice tu palabra, Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pedimos en esta mañana tu ayuda, tu dirección, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir la palabra, poder discernirla y después, Señor, poder aplicarla. En tus manos, Señor, nos ponemos. Ayúdame a mí, porque te necesito, Señor, en esto. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar? ¿Algo que haya quedado suelto en las clases que hemos dado, que quizás no se aclaró lo suficiente? Quiero dar esa oportunidad primero, antes de comenzar con este nuevo tópico. Yo en lo personal, está apagado. Sí. Sí, a usted, la hermana Conchita, sí la oímos bien. Sí. Okay. Bueno. Mira, yo en lo personal, hermano, todo lo que usted ha dado, ahora sí que me lo paso consultando todas las citas. Ajá. Me estoy convirtiendo en un bereano Oiga. para comprobar si todas las cosas son verdad. Sí. Y hasta que Dios me guía y todo, y queda ahora sí satisfecho mi corazón, doy gracias a Dios. No conocía a una mexicana beriana, pero mucho gusto en conocerla, hermano. Igualmente, hermano. Sí, entonces consultando todas las citas, hermano. Porque eso es lo que yo me deseo. Eso es lo que yo deseo, sí. Sí, hermano, porque yo soy un poco, ahora sí, yo no retengo mucho, no se me queda, necesito estarlo leyendo, repitiéndolo, leyendo y volverla a leer para ir captando. Y he consultado también lo que usted dio desde el principio, lo que habló de referente al milenio. Consulté todas las citas, luego usted puso hace años en un remanente y di una cita y con eso vino ahora sí a fortalecer mi corazón, donde dio la cita de Lucas 17:34, donde menciona que 2 estarán en el campo, 1 será tomado, y me dio muchas citas ahí, y eso aclaró muchas cosas en mi mente, a pesar de ya haberlo oído. Ya ve que nuestra mente es finita y no retiene todo, pero hermano, yo voy adquiriendo gozo, alegría y paz en mi corazón por entender estas verdades. Gracias al Señor. Me deleito, hermano, en estas cosas y doy la honra y la gloria a Dios. Y que Dios lo bendiga, lo ayude para que usted nos siga enseñando. Porque nunca dejamos de aprender, hermano. Nunca, hermana, nunca. Sí, así es. El tema que usted mencionó, que usted me dijo que le interesaba, va a tener su lugar posiblemente en esta serie que vamos a comenzar. Yo quiero que ustedes puedan realmente descubrir, entender lo que es un despertar, un avivamiento, un terremoto espiritual. Amén. Como yo decía en la semana pasada, que cuál es la meta que la iglesia tiene hoy, hacia dónde vamos. Es un asunto de sobrevivir o todavía podemos conquistar. Eso es algo realmente preocupante, porque si nuestra idea es sobrevivir,
y simplemente mantenernos ahí, en ese lugar, y no hacer ningún impacto, pues yo no creo que esa es la voluntad del Señor. Yo creo que Dios tiene y quiere manifestarse a aquellos que lo buscan, y realmente yo desearía de que comenzara eh, por los lugares cerca a mí, inclusive aquí en Miami, pero yo he llegado al punto que mi deseo es de que Dios haga una obra que llame la atención inclusive a, en algunos países, que Dios se haga sentir, que Dios se haga manifiesto de tal manera que Él no pueda ser ignorado, porque la realidad es que en la mayoría de los casos, la iglesia, el pueblo de Dios, es, yo diría, ignorado, es pasado por alto, no hay un impacto, las noticias que se oyen en relación a lo que se llama la iglesia es siempre refiriéndose a la iglesia católica, y no hay nada, por lo menos en Estados Unidos y lo que yo leo en Europa, hay muy poca cobertura de nada que esté ocurriendo, a menos que sea el escándalo carismático, que por la bulla que hacen, pues claramente llama la atención. Las otras cosas que llaman la atención, por lo menos en la población, es ver a los testigos de Jehová por las calles. Lo que no se dice es que los testigos de Jehová están perdiendo cientos de miles de miembros paulatinamente. Lo mismo pasa con los mormones. Hay otras denominaciones que no hacen mucho proselitismo y pasan inadvertidas, pero cuando llegamos a lo que es el evangelio puro, el evangelio que liberta de pecado al hombre, que lo, que lo pone en el lugar donde Dios puede manifestarse, un pueblo que pueda impactar al mundo en el cual se desenvuelve, de eso no vemos mucho. Estamos estamos como en un avión que no aterriza, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y pasan los meses y pasan los años, y realmente no hay lo que se llama un, un quebrantamiento, hay una brecha que no se parte o que debe llevarse a cabo. Y ese ha sido el peso mío en los últimos 15 años. Cuando yo comencé a estudiar y fui primeramente a la historia, y después comencé a encontrar versículos en la Biblia que nunca los había visto en la forma que lo comencé a ver en relación a lo que nosotros llamamos un avivamiento, un despertar. Y esto se puede ver una vez que comenzamos a indagar. Y hay dos o tres versículos que yo quisiera utilizar como base. No vamos a estudiar estos versículos, pero sí quisiera que ustedes lo leyeran junto conmigo, porque son versículos conocidos, pero a veces pasamos por alto la importancia que tienen. Una de las cosas que me atrae mucho del profeta Habacuc es que Habacuc eh, es un profeta que nos enseña a nosotros cómo orar, no orando bonito, no orando de la misma manera todo el tiempo, y nos sentimos no felices o satisfechos en cómo Dios está orando, pues decírselo a Él.
Si estamos enfadados con Dios, quizás alguien se escandalice al oír eso, pues vamos a decírselo a Dios. Alguien dice, no debemos quejarnos ante Dios. Bueno, la palabra queja aparece muchas veces en la Biblia en referencia a hombres que estuvieron orando delante de Dios. No es la queja, esa carnal, de vivir uno quejándose de las circunstancias, pero sí hay oraciones donde leemos, donde se le dice a Dios, traigo delante de ti mi queja o mis quejas. ¿Por qué? Esa pregunta, ¿por qué? Yo he oído muchos predicadores cuando dan una explicación que no debemos nunca preguntarle a Dios por qué. Y entonces yo no veo eso normal, por la simple razón de que nosotros somos seres humanos y Dios conoce que somos seres humanos y que tenemos sentimientos y Él sabe que nosotros no podemos pensar como si fuéramos dioses. Y él nos da un espacio a nosotros. Bienvenido, hermano Abdel. Entonces, yo quisiera dar atención. Primeramente, si usted tiene una Biblia como la que yo tengo, yo siempre utilizo la versión de Valera, Casiodoro de Reina, del año 1960. Hay una que es del año 1979, que es un poquito más clara porque hay palabras que ya en castellano no se usan. La juventud no conoce esas palabras y muchos de nosotros inclusive no estamos acostumbrados a usarlas en nuestro vocabulario diario. Pero si la Biblia de ustedes es como la que yo tengo, usted sabe que la Biblia está dividida en capítulos, porque la Biblia, los libros de la Biblia no fueron escritos con capítulos y versículos. Eso fue algo que se hizo para enseñarnos dónde es que dejamos de leer para poder volver a ese lugar. Entonces, por eso es que muchas veces cuando saltamos de un capítulo a otro capítulo, creemos que lo que hay en el otro capítulo es diferente, cuando es lo mismo. Es el mismo tema, pero que está dividido y subdividido. Entonces, en esta Biblia dice, Habacuc se queja de la injusticia. Trae una queja a Dios. ¿Por qué hay tanta injusticia en la tierra? ¿Y por qué Dios no hace algo al respecto? Estas son cosas que en la mayoría de los casos nosotros no las decimos. No las decimos por temor, qué es lo que van a pensar los demás. Pero yo doy gracias a Dios por hombres como Habacuc y como Dios no se enfada, Dios no le demanda, Dios no lo reprende. Cuando Él se queja de las cosas que están ocurriendo, inclusive en el versículo 2 Él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Él se está quejando que Dios no lo oye. Él se está quejando de que Él ha estado clamando y clamando y dice, ¿hasta cuándo? Ese es el tipo de oración que yo por años comencé a hacer. En ser inquisitivo, en decirle a Dios realmente cómo yo me siento. Porque yo creo que si yo lo disfrazo, si yo lo pongo en una forma más bonita, si lo pongo en una forma más religiosa, más aceptable, pues que esa es la forma correcta. Pero Dios quiere que podamos orar con el corazón, con nuestro espíritu, con nuestro ser, lo que sentimos, que se lo traigamos a Él. Y entonces, en el 3, Él sigue con la queja. Él no para ahí. Él dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y hace que vea molestia. Porque la destrucción y la violencia están delante de mí. Y pleito y tienda se levantan. Entonces, cuando Él presenta toda esa queja, Él comienza a orar y a hablar acerca de las naciones que le rodean. Pero lo que me llama la atención para poder
condensar el pensamiento es el capítulo 3, donde realmente mucho de lo que es esto aquí es la oración de este profeta. Es la oración de este profeta. Podríamos decir que Habacuc es la oración del profeta Habacuc. Y cuando llega el capítulo 3, dice otra vez, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Las situaciones allí eran críticas, muy malas. Dice, oh Jehová, él está diciendo esto a Dios, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Entonces, el ciclo como una plataforma. Comenzar en este tema, que yo creo no es el tema más importante de la Biblia, pero realmente si vamos a hacer una lista, está en los primeros hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo. Porque la realidad es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Yo ya he estado estudiando mucho y he estado haciendo muchos estudios, viendo cosas que yo ni sabía. Pero como he tenido el tiempo que no tengo en tiempos normales, pues he pasado horas oyendo, entendiendo, mirando, observando situaciones alrededor del mundo que yo ni sabía, con todo lo que yo he leído acerca de situaciones religiosas, que estas personas existían y que hay pueblos que están bajo un manto de engaño y de corrupción religiosa que es realmente, se puede decir increíble. ¿Cómo es posible? Sumidas en errores tan grandes. Y no me estoy refiriendo ni al catolicismo, ni a las denominaciones protestantes. Me estoy refiriendo de religiones que se llaman, de acuerdo a ellos, cristianos, pero cristianos que no predican la palabra, la leen, pero no la explican. Se les prohíbe hacer comentarios. Y eso es simplemente una pequeñita cosa, pero lo demás. Entonces yo, viendo estas cosas, me pregunto, ya que estas cosas existen, y lo que más sorprendente es que una gran cantidad de estas anormalidades existen mayormente en los países latinoamericanos, Belice, Perú, otros países más, donde hay no sé, no, aquí me pueden corregir, porque en el español hay palabras que realmente se me escapan. Se dice a conglomeraciones o conglomeraciones. Conglomeraciones. Ahí está, ¿cómo es, maestro? ¿Cómo me dijiste? Conglomeraciones. Conglomeraciones. ¿Cómo es posible que estas cosas existan? Donde hay millones de personas que nunca han oído música de ninguna clase, ni cristiana, ni música secular. Ellos nunca han oído música, porque nacieron en un sistema donde la música se considera ofensiva a Dios. Ellos no tienen explicaciones para el libro de los Salmos, por ejemplo, que son cánticos. Entonces, todas las respuestas que ellos dan a preguntas, ellos dicen, nosotros nacimos en esto.
Y en esto vamos a seguir, no vamos a buscar otra cosa. Sí, es cierto. Es simplemente algo para mencionarle. O sea, que hay una verdadera corrupción. Eso nos hace entender un poquito mejor el capítulo 17 de Apocalipsis 18, donde se habla de Babilonia se ha vuelto una guarida de toda ave inmunda. Hay tanta corrupción que a menos que la busquemos no la vamos a encontrar. Está muy, pero muy cubierta, y a menos que nos dediquemos a buscar y a preguntar con estos medios que tenemos ahora de la internet, que podemos averiguar y podemos entender cosas, nos vamos a sorprender. Entonces, a medida que nos vamos acercando a algunas denominaciones que tienen un poco de luz y entendimiento, donde hay personas que son salvas a pesar de lo que se predica. Es muy importante que entendamos esto, que en lo que nosotros llamamos Babilonia o en las denominaciones protestantes y evangélicas, hay personas que son salvas no por lo que ellos predican, sino a pesar de lo que ellos predican. El Espíritu Santo, que trabaja independiente de estas religiones, todavía puede hablar a los corazones. Y estas personas se entregan a Cristo y por no conocer otra cosa, por no saber de otra verdad, ellos se unen porque ellos creen que esa es la manera de hacerlo. Entonces el trabajo es gigantesco y por lo tanto el pueblo de Dios, cuando me refiero al pueblo de Dios, me refiero al pueblo que conoce la verdadera manera de ser salvo, que conoce lo que es el arrepentimiento, la confesión de pecados, la manera de usar la fe para pedirle al Señor Jesucristo que entre y nos limpie de todos los pecados que hemos cometido. Ese pueblo que conoce lo que es la santificación, que necesitamos una segunda obra de gracia que erradique esa raíz que viene con nosotros cuando nacemos y que sigue ahí hasta que un día Dios nos enseña que eso se puede sacar. Ese pueblo que no pertenece a una denominación, que no tiene oficinas centrales. La Iglesia de Dios, realmente la de la Biblia, no tiene oficinas centrales. Muchos hablan de los apóstoles que iban a Jerusalén, pero eso fue el comienzo, porque ellos eran los apóstoles. Y ya después que los apóstoles ya mueren, no vemos esas cosas de estar consultando en Jerusalén con esto y con aquel, porque ellos estaban predicando la misma verdad. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia presenta como la unidad del pueblo de Dios? No podemos tener unidad si cada cual tiene una creencia diferente. Existe la unidad de la fe y la unidad del Espíritu. Y las dos están en el libro de Efesios capítulo 4. Entonces, Pablo hizo mucho énfasis en que todos hablemos una misma cosa. Y eso es difícil, créamelo, hoy más que nunca es difícil. Por lo tanto, necesitamos que Dios se revele a su pueblo y que haga una obra en nosotros que produzca lo que yo puedo describir como un terremoto, un derretimiento espiritual, un quebrantamiento espiritual. La palabra avivamiento tiene diferentes formas de explicarse. Ahora, volviendo antes de seguir, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo todo esto aquí, miren. Y esto es un octavo de las notas que yo tengo en este tema. Ayer yo quisiera que ustedes lo vieran, todo este mostrador que está aquí, el hermano Abdel, que antes venía a mi casa,
Yo tenía esto aquí lleno de papeles, la mesa que estaba aquí, toda. Y estaba organizando todo esto. Y mi amor, ¿tú estás por ahí? Quiero. ¿Puedes traerme el folder de ayer? Yo quiero mostrarle que esto que vamos a compartir no está basado en un versículo que le vino a alguien en la mente o que me vino a mí. Esto es el producto de mucho estudio, de muchas comparaciones, de registrar, de mirar, para que puedan ver. No sé si lo pueden ver todo. Todo esto que está aquí, que son cientos y cientos y cientos. Todo esto, más esto que tengo aquí, tiene que ver con este tema. Con este tema. Porque hay tanto aquí, que por mucho tiempo yo no conocí, no ignoré, lo había oído, sí, es verdad, sí, pero nunca había entrado en él hasta hace como unos 16 años. Que sentí en mi corazón un peso muy grande por las cosas que yo estoy viendo, hacia dónde estamos yendo. Estamos como las personas que están marchando en un ejército, pero realmente no estamos yendo hacia ninguna guerra. Lo que estamos haciendo es ejercicios de marchar. Y esto tiene que ver con todas partes del mundo. Entonces, en este sentido de Habacuc, que fue una oración, esta oración está inspirada por una promesa que Dios hizo en el capítulo 2. En el capítulo 2, dice, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardare, o tardará, perdón, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué el texto es, pastor? Ese es el Habacuc 2, versículo 3. Gracias. Entonces Dios le hace una promesa. Cuando llega el capítulo 3, Él dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Ya oí lo que dijiste. Y temí. Temí. Y entonces él dice, si esto es así, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Si nosotros seguimos el rumbo en el que nosotros vamos, y esto yo se lo predico a las congregaciones en inglés aquí en Estados Unidos, y yo he hablado con los pastores acerca de esto. ¿Qué va a pasar en los próximos 15 años si todavía estamos aquí? Los próximos 20 años. Porque esta generación está pasando. Y dentro de 20 años, aquellos que son ahora jóvenes, que están en los 25, los 30 años, van a ser quizás los líderes. Entonces yo me pregunto, ¿estamos realmente preparados? ¿Qué vamos a dejarle a ellos? Porque hay pecados modernos, hay una tecnología que es como una espada de dos filos. Hay una invasión en la mente por lo que viene en la... Algunos de ustedes quizás, hermanos Abdel, media. La media, no es la media. Redes sociales. Ahí está. Las redes sociales, todo esto es un bombardeo continuo. Yo lo veo en la juventud. Lo veo, por ejemplo, en mis nietos, que gracias a Dios están sirviendo al Señor. Pero el asunto es que hay una influencia que persiste.
y hay que estar continuamente con una escoba en la mano, barriendo. Entonces, yo quiero darle un poquitico de información. Espero que no sea aburrido esto, pero si no se lo digo, ustedes pueden buscar estas cosas también. Y yo quisiera que pudieran entender de que en el día del Pentecostés, Pedro hizo una promesa, una profecía, cuando le dijo a ellos, a los gentiles que estaban allí presentes, o prosélitos, que les dijo, arrepiéntanse de sus pecados, y los exhortó a ser salvos, y después dijo, para que reciban el Espíritu Santo y vengan tiempos, no tiempos, tiempos de refrigerio. Mi pregunta es, si nosotros hemos experimentado alguna vez un tiempo verdadero de refrigerio. Yo no me estoy refiriendo a ver a los hermanos y estar alegres al verlos y reírnos y tener un tiempo muy bueno de compañerismo. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a algo más poderoso. Y Pedro hizo esta promesa. Y vemos que no tardó mucho en cumplirse, porque en el capítulo 4 de Hechos, después de esto, dice la palabra de Dios que en una casa se reunieron un grupo y que cuando oraron, la casa tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo, una manifestación poderosísima del Espíritu Santo. Que muchos de ellos habían estado en el Pentecostés. Son tiempos de refrigerio. Entonces, en la historia, por ejemplo, en la historia de la iglesia, han existido tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento, tiempos donde la presencia de Dios no ha sido pasada por alto. Ha sido demasiado fuerte, demasiado obvio para pasarlo por alto como simplemente una experiencia religiosa. En el año 1176, los waldenses, el líder de ellos se llamaba Pedro Waldo. Los waldenses tuvieron una manifestación del Espíritu de Dios que sacudió Europa. Gente simple, ellos no tenían toda la verdad en relación a la doctrina, pero eran gente que vivían en santidad, gente que estaba obedeciendo a Dios, que tenían hambre y sed de Dios. En el año 1382, Juan Wycliffe, que hay una Biblia por ahí en inglés que se llama la Biblia de Wycliffe, que fue la primera vez que se tradujo al inglés la Biblia. Y tremendísimo avivamiento en este país. Juan Hus, en el siglo XV en Checoslovaquia, del siglo, el más conocido de todos. Vez, y en ese mismo año, nada de esto es ya cuando Martín Lutero traduce el no Dios por primera vez, Europa. Ahora, dientes de alemanes
los cuales creo que se llaman inglés, y entonces cerrada, ¿no? No dejan. La religión de ellos se llaman cristianos, pero la religión de ellos está basada en vivir en comunas, que ellos vinieron a este mundo para servir a la en la que ellos están. Esa sociedad en la que ellos viven es su religión. Entonces, ellos lo que hablan nada más que es un alemán de hace 400 años atrás. Es un alemán muy antiguo, muy recio, muy brusco. Entonces, hay una cantidad de ellos que se entregó porque pasaron por una carretera donde estaban dando un culto al aire libre en una carpa. Y entonces, después de pensarlo mucho, temiendo ser expulsados, ellos fueron en una forma oculta, y cuando oyeron el mensaje por primera vez en inglés, una de ellas daba el testimonio, eso yo lo vi ayer, donde ella decía, fue como si el cielo se abriera y la luz penetrara. En mi había oído nada de Jesucristo en el idioma inglés, porque ellos casi no entienden ese alegría. Es vida. Martín Lutero, que produjo en Alemania y que se regó por toda Europa, porque la gente comenzó a leer la Biblia por primera vez en su propio idioma. Recuérdese que en esos tiempos la pena puesta arriba podía abrir ese camino que hablaba en latín. Entonces la Biblia estaba escrita en latín, era el idioma de los poderosos. La gente del campo no conocía el latín. Entonces vivían totalmente ignorantes de lo que por siendo testamento en el idioma alemán. Cambió la historia de Martín Lutero. Dios, que la reina de Inglaterra en una ocasión le preguntaron a qué es el. Yo no le temo. Tantos casos, los Wesleys, en el año 1727 al 1750, George Whitefield, hombres que le predicaban a 20, 30, 40,000 personas en el aire libre, y fue tan poderoso el movimiento del Espíritu de Dios a través de estos hombres que vinieron aquí a Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos el impacto fue tan grande que fue como el COVID, en una forma positiva, de un lugar a otro, y más y más y más se convertían, cientos se convertían, miles se convertían. Tenemos el caso de David Brainerd, que produjo un avivamiento entre los indios en el tiempo de los
de las películos del oeste, los indios, los cowboys. Bueno, había un lugar donde había un joven llamado David Brainerd que tenía tuberculosis, sus pulmones estaban débiles, pero este joven estaba tan lleno del poder del Espíritu de Dios, y la historia recoge todo esto, que una noche se la pasó de rodillas orando debajo de una nevada con la debilidad que él tenía en sus pulmones, y cuando amaneció en la mañana, todo alrededor de él, la nieve estaba derretida. Estos son casos recogidos de la historia, donde indios se convirtieron por cientos y cientos y cientos, pero estas cosas usted nunca las va a ver, porque eso está escondido en libros de historia. Y usted sabe que todas estas personas que trabajan en Hollywood, la mayoría de ellos son anticristianos. Ellos no van a hacer películas acerca de eso. Ahora, tenemos, por ejemplo, 10 años de avivamiento entre el año 1830 y el año 1840 que ocurrieron en Nueva York, Hawái y Jamaica. Cuando este predicador americano llamado Morgan llegó a Hawái, él no fue de vacaciones para ver las playas. Él llegó allí por el peso que él tenía en su corazón por esas islas, y se encontró con un grupo de hombres y mujeres que estaban orando para que Dios envíe. Cuando ese hombre llegó allí, lleno de Dios, fue como tirar una mecha encendida en un tanque de gasolina. Usted no va a leer nunca esto, a menos que usted busque en la historia. Por ejemplo, los avivamientos que hubieron en Jamaica en el año 1860, Teodoro Sonderman, misionero en Montego Bay y Cornwall County, se manifestó una gloriosa, había un avivamiento glorioso. En el año 1880, cuando el hermano Daniel Warner, con otros, pudieron encontrar la verdad de que la Biblia habla de una sola iglesia, y comenzaron a predicar este mensaje: la verdadera unidad bíblica no es unión. Y el hermano Warner con otros hermanos, pero él fue el más prominente de todos, un hombre con la voz débil, pero lleno de poder del Espíritu de Dios, produjo un avivamiento que las oleadas o las olas de este avivamiento llegaron hasta Egipto, las islas del Pacífico. Pero es que nadie habla de esto. Es como si estas cosas nunca hubieran existido. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Esta nueva generación no sabe nada de esto. Que es posible hoy, si hay un pueblo que se despierte y comienza a tener peso. Y yo voy a enfocar esto, ¿no?, en la forma práctica, porque yo no quiero simplemente hablarles de lo que pasó. Yo quiero hablarles de las posibilidades que tenemos nosotros de que ocurra una manifestación de Dios en nuestras congregaciones. Dios permite que fueran todas, pero por algún lugar debiera comenzar. Y tristemente, tenemos que decir que en los únicos lugares donde no hay mucha historia de ningún avivamiento es en América Latina. Estoy hablando de verdaderos avivamientos. Hay libros enteros de grandes avivamientos que ocurrieron en el Canadá, que ocurrieron en Nueva York. Quizás muchos de ustedes no han visto el mapa de Estados Unidos, pero Denver, Colorado, está en el oeste de Estados Unidos. Había una cadena de oración de Denver hasta Nueva York, donde habían cristianos orando 24 horas al día. Y de tal manera, esta cadena de oración y de clamor, de intercesión, los cultos más importantes eran cultos de oración. Y cuando los barcos llegaban, yo creo que se lo mencioné a ustedes, a la bahía de Nueva York, los barcos entraban con los pasajeros llorando, tan pronto entraban, por causa de la influencia del Espíritu Santo. Es como ¿cómo decir? No quiero usar la palabra niebla, pero es como si
fuera algo parecido así de parte de Dios que cayó sobre esa ciudad. Producto de un pueblo que hizo conciencia. Un manto. Muy bien, muy bien. Entonces, todos estos mensajes que yo estuve predicando por casi 15 años, fue tratando de crear conciencia en los creyentes de que nosotros necesitamos algo parecido, porque no todos los avivamientos son de la misma manera. Hay diferentes tipos de avivamiento. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que ocurrían en estos avivamientos, y en la Biblia vemos algunos casos. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, si yo los llevo a la Escritura, yo lo tengo todo aquí, como ya se lo dije ya. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, la palabra de Dios dice que multitudes venían de todas partes a bautizarse en el río Jordán con Juan el Bautista. Y mi pregunta es, ¿quién los trajo? ¿Por qué un hombre vestido en una forma tan tosca, tan con falta de... con un cinto y comiendo miel y insectos? ¿Quién trajo a esa gente? ¿Quién los atrajo? Ahí no había una orquesta, ahí no había un coro. El Espíritu de Dios agarró el corazón de esas personas y sintieron la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia tiene que descansar más y más en lo que el Espíritu Santo hace. Cuando nosotros tratamos de meter, como decimos los cubanos, la paleta es como un tipo sí, como si fuera una cuchareta grande, una cuchara grande. Cuando nosotros tratamos de hacerlo todo en un marco ya decidido ya, el Espíritu Santo se retira. Porque al Espíritu Santo no lo podemos poner en una caja. Él hace su obra cuando nosotros realmente le decimos, esta es tu casa, haz tu voluntad. Porque nosotros hemos estado en cultos, aquí mismo en Miami, en tiempos anteriores, cuando yo estaba pastoreando, donde nunca cantamos un himno, donde un hermano comenzó a orar porque yo le dije, hermano, comienza el servicio usted en oración, y mientras que ese hermano oraba, yo comencé a sentir que el Espíritu de Dios como que estaba obrando, y yo envié a otro hermano que orara, y entonces los hermanos comenzaron a orar uno tras otro, no todos a la vez, sino uno tras otro, y comenzaron los llantos, comenzaron las lágrimas, comenzó un quebrantamiento. Estuvimos 1 hora y media orando y nadie quería irse. Eso fue la obra del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me eché hacia atrás y dejé que el Espíritu Santo hiciera la obra. Porque si yo en ese momento me meto y comienzo a exhortar y comienzo a hablar, ya yo rompo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Que es uno de los grandes errores que muchas veces ha ocurrido cuando han habido cultos muy movidos por el Espíritu de Dios. Alguien tiene que pararse y comenzar a hablar. Entonces, está metiendo lo que no debe meter. Donde el Espíritu Santo está haciendo una obra. Dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra. Pero los santos de Dios no estamos enseñados a hacer así. No hemos sido entrenados, no hemos sido enseñados a obedecer la voz del Espíritu de Dios. Entonces, por ejemplo, en este tiempo de avivamiento, los taxis estaban asombrados a tantos que pedían sus servicios a las horas tardes de la noche y por las madrugadas para ir a los templos. Miren, mi hermano, porque eso yo lo he visto. Yo no pude ir al culto. Yo no pude ir al culto. ¿Por qué no? Porque estaba quizás yo vengando un poco. Bueno, hermano, ¿por qué no? Ya que tú no tienes un carro, ¿por qué no pediste un taxi? Pero un taxi me cuesta dinero. Bueno, el que no dejaré padre y madre, que no lo dejaré todo por mí. Es que no queremos pagar el precio. Queremos a Dios, queremos su presencia, pero no queremos pagar el precio. No queremos hacer el esfuerzo. ¿Entienden? Ok. La Hermano, atmósfera de las escuelas cambió, sí. es
¿Cómo se dice? Cuando se quiere, se puede. ¿Cuándo? Cuando se quiere, se puede. Nosotros hacemos lo que queremos cuando queremos. Se hace lo que hacemos si lo queremos. Si lo queremos hacer, el obstáculo se hace pequeño. Si no lo queremos hacer, el obstáculo se vuelve un gigante. No, porque imagínate. Ok. El niño tiene un poquito de catarro, entonces toda la familia tiene que quedarse en la casa para soplar la nariz al muchacho. ¿Me están entendiendo, hermano? Okay. Los criminales se rendían a la policía y venían para las cárceles y decían, ciérrenme en la cárcel. Yo soy culpable, soy un ladrón. Yo hice esto y hice lo otro. Viejas deudas eran pagadas de tal forma que nuevas cuentas fueron abiertas en las tiendas. El orgullo y los celos eran confesados y el amor y la humildad tomaban su lugar. Los lugares de atracción perdían dinero. Ancianos y niños oraban y lloraban juntos. Yo he visto eso. Yo he sido testigo de eso. De ver a niños bajo la convicción del Espíritu Santo llorando como si le hubieran quitado lo más precioso que tienen, bajo el impacto del Espíritu de Dios. Niños oraban por horas seguidas por sus compañeros no cristianos en las escuelas, a veces en las horas tempranas de la mañana, en una noche donde había una escuela privada, donde había que estar dormido ya a tal hora. Era una escuela de niñas, donde habían cientos de niñas, y en medio de una noche que fueron a chequear a ver si todas estaban tranquilas en sus camitas, dice que una de las supervisoras vio como una lucecita y se acercó a la cama y levantó la sábana y vio una niña de rodillas en la cama con una lista grandísima, con una pequeñita linterna, orando por 500 niñas que eran parte de la escuela. Nadie les enseñó a ellas eso. ¿Quién guía a una niña a hacer una cosa como esa? Tiene que ser el Espíritu de Dios. ¿Dónde están esos niños que oran? ¿Por qué los niños no oran en los cultos? Porque no hay peso. No hay suficiente peso del Espíritu Santo. Simplemente eso. Entonces, cuando hacemos conciencia de estas realidades, que es el peso mío, entonces comenzamos a entender qué es lo que nosotros podemos hacer. Ok, un sentimiento poderoso de humildad agarraba los corazones de estas personas, de estos creyentes. Y esto hacía que los presentes lloraran copiosamente a sentirse tan indignos ante Dios. El 75% de los cristianos llegaba mucho antes que los cultos comenzaran, esperando desesperadamente para entrar. Estos avivamientos pararon el alcoholismo en varios estados aquí en Estados Unidos. Hoy en día el alcohol sigue siendo la droga favorita en Estados Unidos. En estos tiempos los criminales, como ya les dije, se rendían a la policía. Y si yo le comienzo a hablar de lo que pasó en Borneo en el año 1938, muchos bares tuvieron que cerrar las puertas por falta de clientes. Vecinos venían a los cultos sin ser invitados buscando reconciliarse con Dios. Vehículos que llevaban personas de lugares de diversión paraban en los templos y allí eran quebrantados. Grupos de oración eran formados voluntariamente por causa del fuerte espíritu de intercesión. Los matrimonios eran reconciliados y familias separadas eran unidas. Y una vez hice la ilustración y agarré 2 pedazos de hierro. Digo, vamos a unirlos. Y comencé a dar golpes uno con el otro. Y por muchos golpes que les di, seguían siendo. Digo, hay una sola forma de hacer estos 2 pedazos de hierro uno.
candela, y cuando usted lo funde en el fuego, se vuelven uno. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Amén. La unidad no se puede crear. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Tenemos que estar dispuestos a que Dios trabaje en nosotros con libertad. Y tenemos que perder el temor de romper lo que se puede decir es, como yo diría, diferentes lugares hay el protocolo. El protocolo. Una pregunta para cambiar un poquito, porque soy yo que estoy hablando nada más. ¿Usted conoce de alguien en la Biblia que rompió un protocolo? Que no siguió el protocolo de los judíos. Vamos a ver ustedes, teólogos. Los perdí. Se fue, hija. Los perdí, hermano. Nosotros también. ¿Qué pasó aquí? ¿Ustedes me están oyendo? Sí, le escuchamos. Sí, Pero no hermano me Alex. ven, no me ven. Sí, la veo también. Yo sí lo veo. No, Ah, acaba de desaparecer. Es que alguien comenzó a compartir pantalla. Ya apareció. ok. Hay alguien en la Biblia, hay más de uno, pero vamos a hacerlo más fácil. En el Nuevo Testamento hay alguien que rompió un protocolo, que hizo algo que no debió hacer. Amén. El mismo Señor Jesús rompió el protocolo porque en muchas ocasiones actuaba de una forma que no era como los Como estaban como acostumbrados. los fariseos hacían las cosas. Entonces le veían a él de una forma diferente. Juan el Bautista, ¿verdad? También que usted lo mencionó esta mañana, rompió el protocolo porque no estaban acostumbrados al bautismo como él lo realizaba. Y Muy bien, ¿alguien más? Alguien que rompió el protocolo para glorificar a Dios. Hay un caso singular en la Biblia. Le voy a dar algunos puntos para estimular la mente. El Señor Jesucristo dijo de esta persona: lo que se ha hecho será predicado en todos los lugares. ¿Fue Pedro? La mujer con el, La con mujer. con el perfume. Con La el mujer y el perfume. La mujer Bueno, que perfecto. vino al Señor Jesucristo rompió el protocolo porque era una reunión de hombres nada más. Ujú. Y ella entró entre los hombres, una cosa que ella no debía haber hecho. Pero a ella no le importó. Con permiso, con permiso, con permiso. ¿Cómo deben haber estado esos hombres hablando? ¿Quién es ella para meterse aquí? Esto es una reunión de hombres. Ella se metió y fue a donde estaba el Señor. Y cuando rompió aquel ungüento que estaba en aquella vasija de nardo, esto estaba en una vasija que era tan fina que su grueso era parecido a la cáscara de un huevo. No tenía tapa, lo cual quiere decir que cuando ella lo rompió, ella no lo rompió para decir, bueno, déjeme untarlo un poquito aquí y déjeme untarlo un poquito por aquí y otro poquito aquí y el resto yo lo voy a guardar. Cuando lo rompió, llegó al punto de no retorno. Tengo que rendirlo todo. Y se lo echó encima, la cabeza, todo. Y la criticaron porque era un precio, no sabemos de dónde ella sacó ese dinero, porque era una cosa muy, pero muy costosa. Y entonces después cuando ella se desata su pelo, lo cual es una buena lección para aquellos que creen, dicen que las mujeres no deben tener. Si esta mujer llega a tener uno de estos pelados o peinados
modernos, que tendría el pelo por aquí y no hubiera podido nunca jugarle los pies al Señor, lo cual quiere decir que su cabello era largo. Esos son puntos que a veces pasan inadvertidos en la Biblia, pero tenemos que agarrarlos. Ella rompió el protocolo en varios puntos. ¿Y qué dijo el Señor? Déjenla tranquila, porque está ungiendo mi cuerpo para mi muerte. Entonces, muchas veces para adorar a Dios, tenemos que romper protocolos. Hay un versículo que lo usamos mucho, en la iglesia de Dios se usa mucho ese versículo, pero como abusamos de él, yo creo que abusamos de él. Porque a Dios, el que adora a Dios tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Muchos creen que eso se refiere nada más que a estar en la doctrina correcta. Y sí, debemos estar en la doctrina correcta, pero tenemos que adorar a Dios con nuestro espíritu. Ese no es el Espíritu Santo. Si el espíritu suyo no adora, todos los gestos que usted haga exteriormente no sirven. No sirven, no hacen efecto. Hay que adorarlo en espíritu, su espíritu. Por eso es que necesitamos una nueva vida en Cristo. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que nos ayude a orar. Podamos orar en el espíritu y la verdad. Y verdad. Ok. Las conferencias en las universidades eran cambiadas en tiempos de oración y adoración. ¿Saben ustedes que la mayoría de las universidades más famosas de Estados Unidos comenzaron con avivamientos? ¿Saben ustedes que Harvard y Oxford, no? Oxford, sí. Todas estas universidades eran lugares de predicación? ¿Saben ustedes que en Inglaterra fue igual? Ahí se predicaba. Ahí daban sermones diarios a los estudiantes. Comenzaron con una base teológica cristiana de buscar a Dios. ¿Quién fue que levantó la mano? Hermano. ¿Yo? Sí, hermano, diga. Usted dijo que debemos estar en la doctrina correcta, pero debemos adorar a Dios, ¿verdad? Okay. Con el espíritu correcto. Correcto. Uno de los temores que yo como pastor siempre he tenido es que los hermanos, como yo no lo sé muy bien y por eso le quiero preguntar, hermano, es ¿cuál es el límite en el modelo de adoración? Porque aquí en El Salvador tenemos el problema de que hacen un gran desorden. Y entonces yo he tenido ese cuidado de no hacer eso. Entonces, pero también me gustaría saber si hay algunos parámetros en cuanto al modelo de adoración en la parte física, más que todo, ¿verdad? Porque aquí alrededor la gente grita, brinca, se tira al suelo. Entonces, ¿cuál sería más o menos una idea del límite, del nivel del parámetro? Bueno, mira, yo he estado en lugares, lamentablemente, digo esto con mayúscula, lamentablemente, donde personas que creen que están en el Espíritu, porque ellos creen que mientras más bulla hay, más el Espíritu Santo estaba trabajando. Y lo que pasa es que muchas de estas congregaciones han sido afectadas por un trasfondo pentecostal carismático, ¿ok? Donde le dan golpes a los bancos, le dan golpes a las paredes, hacen una serie de cosas que son totalmente fuera de lo que yo leo en el Nuevo Testamento. Un desorden. No está aquí en la palabra de Dios. No está aquí. Yo creo en saltar de gozo en ciertos momentos, pero yo no lo voy a hacer en cada culto porque entonces se convierte en una costumbre. Todo lo que se convierte en una costumbre, en una rutina, ya no es el Espíritu de Dios. Yo creo que hay momentos, en un momento especial, donde el Espíritu Santo se mueve sobre un hermano y inclusive yo a veces he saltado predicando. Pero yo no salto en cada mensaje que yo predico. Ok, hay otros que cada
cada 5 o 6 palabras tienen que decir aleluya. Entonces, todas estas cosas que se vuelven una costumbre, una rutina, me enseña a mí que no es del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios trabaja en diferentes formas. Jesús no sanó a los enfermos en la misma manera. A algunos les puso las manos, otro escupió en la lengua de ellos, otro hizo lodo, en otros dijo nada más que la palabra. O sea que no podemos tener una receta para adorar a Dios. Tenemos que hacerlo bajo el control del Espíritu. Cuando una persona se descontrola, porque hay un descontrol que entra cuando las emociones comienzan a ser afectadas por el medio ambiente que están. Hay personas que comienzan a saltar porque otros están saltando. O hay otros que comienzan a levantarse de los bancos porque otros lo están haciendo. O otros comienzan a aplaudir, a palmotear en los cultos continuos. Esos son costumbres que no están manifestando que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que ser nuestro motivador. Y yo no tengo que esperar a que 10 o 12 en la congregación estén haciendo algo para yo decir gloria a Dios o ponerme de pie en el mensaje que estén predicando y decir gloria a Dios y yo me siento. Pero no podemos hacerlo porque otros lo hacen. Porque algunos creen que si uno no está haciendo mucha bulla en un culto, uno no es espiritual. Y eso es una cosa muy, pero muy equivocada. Todo eso viene del pentecostalismo. Es un espíritu carismático, que está metido en muchas congregaciones, aún llamadas Iglesia de Dios. Y yo me siento incómodo porque yo conozco cuando el Espíritu Santo trabaja. Hay veces que el Espíritu Santo se mueve en un culto y hay un silencio. Un silencio porque el Espíritu Santo está haciendo una obra, está trabajando, está tocando corazones. Pero cuando la idea es, yo tengo que hacer bulla, yo tengo que decir gloria a Dios, y entonces tenemos que estar oyendo estas cosas desde los púlpitos. Bueno, hermano, si usted no alaba a Dios es porque usted no conoce al Espíritu Santo, usted no se deja, siéntese libre, diga amén, diga gloria a Dios, que estamos aquí. Estamos aquí en algún tipo de subasta. ¿Quién me da más? Subasteando el Evangelio, subasteando el Espíritu de Dios, manipulación. En muchos lugares hay manipulación, donde los que dirigen los cultos se han vuelto en personas que lo que hacen es agitar las emociones. Y claramente, cuando hay 100 personas haciéndolo, pues seguramente que va a haber bulla, pero nosotros no queremos bulla, nosotros queremos que el Espíritu Santo haga la obra. Y los que tocan instrumentos igual. El hermano Abel puede estar tocando el violín, una canción, un himno con su violín. Y yo a veces le he dicho al hermano, cuando un hermano está tocando un instrumental, cállense la boca, iglesia, cállate la boca. Deja que el hermano ese que está siendo usado por Dios transmita. O cuando un hermano canta un especial, la congregación quiere meterse a cantar también. No, ese es el himno de él. Ese es el himno de él. O sea, que no podemos forzar las cosas del Espíritu. Porque es que yo busco en el Nuevo Testamento, la Biblia lo dice, que cuando se va a hacer una cosa, que se haga por turno, con orden, para que cuando las personas entren no digan que están locos. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Pero la adoración es muy, muy importante. Muy importante porque está preparando el ambiente para el predicador que va a venir. Si hay mensaje. Cuando yo era pastor, yo llevaba un journal, en un libro, durante todo el mes, lo que pasó en cada culto. Y yo veía, cuando pasaba el mes, yo comenzaba a chequear, domingo por la mañana, domingo por la noche. No teníamos culto, martes por la noche, jueves por la noche, domingo por la mañana, 4 veces a la semana yo tenía que predicar. Escribiendo el remanente y haciendo trabajo misionero. Bueno, en medio de todas esas cosas, yo tenía que dejar que el Espíritu Santo funcionara y trabajara en su forma. Porque si comenzamos a hacer las cosas en la carne, terminamos
terminamos con, nos vamos a gastar, porque hay una atrición. La palabra atrición significa un roce de dos piezas que no tienen aceite. Hay un desgaste. Eso se llama atrición. Por eso que necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Por ejemplo, hay cultos de oración donde decimos, bueno, hermano, el culto de oración está abierto, ore. Siempre la misma persona tiene que orar, porque se adelanta todo el mundo. Y la oración siempre es la misma. Ya usted sabe lo que va a decir. Hay personas que testifican y ya uno sabe lo que va a decir, porque es el mismo testimonio siempre. No hay nada fresco. Son costumbres, hábitos que vamos formando. Y eso hace de que el Espíritu Santo no tenga libertad para moverse, para hacer la obra. Porque en estos cultos que yo le estoy diciendo a ustedes, donde pasan estas cosas, la gente se convierte. Nosotros no hacemos nada con estar en un culto donde la gente, los hermanos se regocijan y a lo mejor alguien salta o palmotea y levanta las dos manos y gloria a Dios. Hay gente que comienzan a llorar por nada. Enseguida están llorando. Pero no es porque están en un culto, es que lloran por todo. Lloran con la familia, lloran haciendo una historia. Hay personas que se levantan a testificar y cuando se están levantando del banco ya están llorando ya. Pero esto no es acerca de gozo. Esto no es acerca de que Cristo es mi vida, Él me ha dado paz. Hermano, yo doy gracias a Dios, porque qué bueno ser cristiano. Bueno, con esas lágrimas, no, hermano, lo que me estás diciendo es que amargada es la vida cristiana. ¿Me están entendiendo? Porque estas son realidades, el mundo nos está observando. Y cuando llegan visitas, están oyendo a las personas contando sus problemas, y que mi marido es de esta forma, y que me pasó esto, fui a la tienda, yo estaba orando a Dios y me suplió, encontré pan cuando no había pan. Eso no es un testimonio. Yo estaba manejando el carro y gracias a Dios por la unción del Espíritu de Dios, porque encontré un parqueo para yo poder estacionar el carro. Eso no es un testimonio. Eso fue que te aprovechaste y llegaste rápido. Pero la gente quiere darle más gloria a Dios por cosas que Dios no ha hecho. Ellos lo han hecho ellos. Y tenemos que saber distinguir. Porque lo que yo deseo, y yo creo que ustedes también lo desean, es ver, actuar al Espíritu de Dios. Yo no quiero que me estén diciendo de arriba del púlpito que yo tengo que testificar. Yo no quiero oír que de allá arriba me estén diciendo, bueno, hermano, digan amén. No, yo digo amén cuando yo lo siento en mi corazón. Porque yo me voy a dejar manipular por alguien que lo que quiere oír es bulla, ¿no? Entonces nosotros cuando, por lo menos los que somos líderes, tenemos que decir, un momentito, no vamos a hacer eso. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea quien obre. Sea el Espíritu Santo quien obre, porque eso es lo que queremos. Todos nuestros esfuerzos combinados no van a producir lo que Dios puede hacer cuando Él lo hace en 10 minutos. Cuando el Espíritu Santo funciona, no hay que hacer ni invitaciones al altar, porque hay quebrantamiento de corazón. Yo dejé de hacer invitación en los cultos desde que yo era pastor, muchos años antes de yo retirarme. Digo, no hago más invitación al altar, porque yo creo que el Espíritu Santo está respaldando lo que estoy diciendo. Y si lo que yo he dicho hasta ahora, el Espíritu Santo no lo respalda, no vale la pena de que yo ahora trate de que la gente venga al altar y buscar. Y vengan a buscar. No. Si el Espíritu Santo no lo hace, ¿quién soy yo para empujar? Lo que estamos haciendo es matando la influencia del Espíritu de Dios. Algunos de ustedes están pálidos, yo no sé si el color es el mismo, pero ¿me están siguiendo? Ok, bueno. Sí, como mi esposa dice, sin darnos cuenta, hemos recogido muchas cosas de Babilonia. Yo creo, de acuerdo a las Escrituras, por ejemplo, con el asunto de el baile en la iglesia, que sacan a David, que saltó delante de Jehová. Dice, pero David estuvo saltando y dice, sí, digo, es verdad,
pero él no lo hizo dentro del templo. ¿Lo hizo dentro del templo? No, no lo hizo fuera del templo, lo hizo en la calle. Dando gloria a Dios. Y yo digo esto, hermano, para la gloria de Dios. Yo no lo hago, lo digo simplemente para compenetrarme con ustedes, para que se den cuenta de que esto no es una exageración. Yo he estado manejando por la carretera solo. Y mi mente ha estado, mientras que estoy manejando, claro, con los ojos abiertos, porque no voy a ser tan espiritual que voy a cerrar los ojos. Señor, llévame. Yo he estado manejando y yo he sentido que como que el Espíritu de Dios me está bendiciendo interiormente. Y es una cosa que no he podido pararlo porque ha ido creciendo y creciendo en mí, y he tenido que parar el carro. Me he salido del carro y he saltado 2 o 3 veces afuera del carro en la carretera. No me interesa, me estén viendo, pero yo no lo hago siempre. Lo he hecho en momentos donde el Espíritu de Dios me ha guiado a hacer eso. Porque si eso es una práctica que yo hago, entonces se vuelve otra vez en lo mismo, en una costumbre, en un ritual. Y hay cosas que sí debemos mantenerlas en su lugar, porque son necesarias en una congregación local, como es recibir las ofrendas, presentar peticiones y otras cosas también. Pero tenemos que volver a la realidad que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga la obra y no nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿No? Solamente comentarles que para mí, pastor, hermano Alex, es primera vez que yo recibo una clase acerca del avivamiento como debe ser. Con respecto a la historia que nos contaba de cómo se dieron los diversos avivamientos, llego a la conclusión, pastor, que un pueblo se levante en avivamiento o una ciudad, realmente al final depende entonces de nosotros, ¿verdad? De que la iglesia esté orando y esté En comunión con Dios. en comunión, gracias, hermana Blanqui, me ayuda, en comunión con Dios para que haya un avivamiento. Entonces tenemos nosotros al final esa responsabilidad, hermano Alex. Sí. Así lo entendí yo. Claro. Es una responsabilidad nuestra. Es nuestra responsabilidad ayudar al pueblo a adorar a Dios con sabiduría. Por ejemplo, David tenía una orquesta. David era músico, era poeta, y él formó un coro de varios cientos de levitas y una tremendísima orquesta que tocaban todos los días. Y yo, por no usar otra palabra, me erizo. Perdonen la palabra, los pelos se me paran de punta pensando en cuando esos hombres de Dios, esos levitas, comenzaban a tocar esas diferentes trompetas y esos platillos y todas aquellas cosas a la vez, todos los días, en ciertas horas designadas. No en balde, dice la Biblia, hasta las golondrinas encuentran un lugar en tus atrios, oh Jehová. Entonces, era una cosa impactante la adoración hecha a Dios. Cuando el avivamiento llegó, bueno, eso es otra clase, porque hay diferentes aspectos. Pero déjeme decirle esto. Ya se venció el tiempo. No, hermano, no se preocupe por el tiempo. Estamos bien. Ok. Ok, déjeme decirle esto para terminar con esta lección. Cuando Saúl fue rey, él fue rey y por 50 años el arca de Dios, que había estado en una casa cuando se la llevaron del reino de los filisteos, que llegó a esa casa y ahí separaron los bueyes, las vacas que llevaban el arca y la llevaron a la casa de Obedón. Estuvo ahí 50 años. A Saúl nunca le interesó traer el arca de Dios a Jerusalén. Nunca le importó. Pero cuando David tomó el reino, David, que
tenía tantos amores. David, que fue tan infeliz en el palacio, porque él vivía más feliz con las ovejitas allá donde le encontró Samuel, o donde Samuel lo tuvo que llamar. Él nunca se sintió feliz y cómodo en el palacio del rey. Él sentía un vacío, que eso es lo que yo quisiera que la iglesia hoy sintiera. Y dejemos de estar diciendo lo bueno que somos y cuán gloriosos somos, que no tenemos necesidad y que el Espíritu de Dios está aquí. No está ahí. Lo que está ahí son las emociones de ustedes que la están creando. Porque comenzamos a crear una cosa que no es real para convencer a los demás. Hermano, Dios sí que está aquí, porque mire, y formamos un ambiente hecho por nosotros. Entonces él no se sintió contento, él sintió un vacío. Y él dijo, ya yo sé lo que es. El arca de Dios, yo tengo que traerla de casa de Obedón. Y fue a buscarla, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios con Israel. Y la fue a buscar. Y cuando la traían por el camino, yo tengo un mensaje aquí que se llama un bache en el camino. Había un bache. Y cuando la rueda del carretón que llevaba el arca chocó con ese bache, uno de los que iba allí trató de aguantar el arca para que no se cayera y Dios lo mató inmediatamente. Y cayó un temor de Dios que no quisieron moverse allí y la llevaron para esta casa. Y ahí estuvo y David se quedó allí con aquel dolor que no pude traer el arca. Entonces estudió y dijo, ¿qué pasó aquí? Hice mal, porque el arca no se puede poner en un carretón. El arca tiene que ser llevada por 4 levitas con 2 varas en los hombros. Tengo que corregir eso. Pero hay pastores que no creen que tienen que corregir nada. Porque yo he hablado con pastores y yo les he mencionado cosas y se han ofendido conmigo. Porque ellos creen que lo que ellos dicen es 100% verdad siempre. Que ellos no pueden fallar en nada. Ellos no tienen que pedirle perdón a nadie ni tienen que tratar de arreglar nada. Una de las señales de un hombre de Dios, una mujer de Dios, es que es rápido en arreglar las cosas. Admitir, yo estoy limitado. No estar ocultando tus limitaciones. ¿Por qué tú vas a tratar de crear una imagen de que tú eres esto, eres aquello, cuando realmente tú no lo eres? Eso se llama hipocresía delante de los ojos de Dios. Entonces, él dice, yo tengo que hacerlo bien. Entonces, otro intento. Lleva a los levitas. Los levitas cargan el arca debidamente. Y cuando llega a Jerusalén, ahí es cuando él se quita su manto real de rey. Y él danza. Él baila. No es un baile no es un danzón, no es rock and roll, no es regatón. Él está alabando a Dios como los judíos. Eran unos tipos de saltos que ellos hacían. Y lo hizo una vez. Y entonces, ¿qué hizo él? Cuando el arca llegó, él había preparado ya un lugar. Ese es otro mensaje que yo prediqué una vez. Preparando un lugar para la presencia de Dios. Hay que quitar las piedras. Hay que quitar muchas cosas que están en el suelo. Ese suelo tiene que estar listo, vacío, limpio. Y a él allí puso una mesa. Y arriba de esa mesa pusieron el arca. ¿Sabes lo que hizo David? David puso a un grupo de sacerdotes levitas que cantaban día y noche, dando vueltas alrededor de esa arca. Y tomaban, a las ciertas horas, venían otro grupo, y así, día y noche. Quiere decir que David, cada vez que se despertaba a medianoche, él oía el sonido de las campanitas, del canto. Dios estaba siendo alabado día y noche. Y la presencia de Dios volvió a Jerusalén. Eso completó el reino de David, que vivió una vida tan triste. David fue un hombre muy triste, pero en medio de su tristeza y su dolor, lean la vida de David. ¿Por qué tenemos el libro de los Salmos? Es uno de los hombres más sufridos en las Escrituras.
Y eso hizo que clamara tanto a Dios y que pidiera a Dios protección. Y habló de sus enemigos, que siempre estaba rodeado de enemigos, etcétera, etcétera. Su hijo lo traicionó, el otro, ¿cómo se llama? Forzó a su hermana. Y fue una constante lucha con los hijos. Ninguna de sus esposas, él se enamoró de ellas. El verdadero amor de David fue la hija de Saúl, Milca. Y cuando él regresó como rey, la primera cosa que hizo fue, ¿dónde está Milca? Y la fue a buscar porque Saúl se la había dado a otro hombre. Y le dijo, no, tú eres mía. La agarró y el marido venía atrás llorando y tirando ceniza. No la tocó, pero no dejó que fuera de otro hombre. Dice, hay mucho ahí, pastor. Y bueno, ahí si tú lo estudias. Pero quien llenó la vida de Saúl fue la presencia de Dios. Perdón, de David. Fue la presencia de Dios. Eso fue lo que completó, lo que llenó su vida. Y yo creo hoy, realmente, que ahí está el reto de nosotros. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito cada vez que tengo una oportunidad. Yo estoy cansado de la rutina de los cultos. Vamos, acércate aún. Necesitamos la presencia de Dios. Tenemos que orar para que eso ocurra. Tenemos que hablar con nuestras congregaciones, prepararlos, enseñarles para que podamos ver cosas que nunca hemos visto antes, pero que vienen de acuerdo con la palabra de Dios. No queremos ver cosas raras. Porque hay personas que me han dicho, no, porque cuando el Espíritu obra, vamos a ver cosas que nunca hemos visto antes, no cosas que no están en la palabra de Dios. Porque si esa es nuestra posición, podemos traer todo tipo de cosas. Y comenzamos a creer en una cantidad de cosas. Comenzamos a creer en sueños, comenzamos a creer en visiones, que yo estuve en el cielo, que yo estuve en el infierno, una serie de cosas que no están en la palabra de Dios. Y así es muy fácil, estimados hermanos, que un espíritu de engaño nos agarre a nosotros. Dios nos libre y nos guarde y unja nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Ahí dejo la clase, me he pasado mucho, siento haber tomado tanto tiempo, pero vamos a seguir porque hay mucho terreno que cubrir. ¿Una pregunta antes de terminar? No, gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas cosas que yo a mis años ya adulto no sabía y esta clase me ha aclarado muchas cosas. Así que gracias. No, gracias a Dios. Dios le bendiga, hermana. Eudy, ¿cómo estás? Saludos, hermano, saludos. Te demoraste mucho en decirlo, pero salió. Que tengan un día muy especial. Igual ustedes, hermano. Bueno, Ricardo, me alegro de verte. Por lo menos el nombre. Hermano, tenía el micrófono apagado porque acá no tenemos gallo ni nada de eso. Casi no oigo, pero gracias por lo que dijiste. Hermano Alex. Hermano Alex. Sí, mi hermana. Gracias por lo que usted nos da en este día. No, gracias a Dios, hermana. Llena mi corazón y veo que sí, hay muchas cosas, a pesar de los años que llevamos, voy a decir así, hablando juntamente con la congregación, hay muchas cosas que hay que corregir. Es una realidad. Que Dios nos ayude, hermano. Tenemos que hacer como David, tenemos que limpiar el suelo para que podamos poner el arca de Dios donde debe ir. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermano Wilson, me alegro de verlo. Saludos a tu esposa. Sí, muchas gracias, hermano Alex. Gracias por la reflexión. Gracias por lo que comparte. Creo que una iglesia existe. Tengo un pensamiento aquí que me ha gustado mucho. Una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Y creo que la reflexión ahorita es muy buena, ¿no? Porque tenemos que ser librados, ¿no? De las rutinas,
de los patrones que adoptamos, Ajá. de comportamientos, Sí. hábitos que vamos a la iglesia, y ahí estamos con ellos, ¿no? Sí, hermano. Y eso impide que el Espíritu Santo pueda obrar, ¿no? Entonces, gracias por la reflexión. Yo sigo, bueno, no reprensión, yo sigo corrigiendo cosas. Sí, No paro, sigo corrigiendo cosas. sí, sí. Hermano Ale, ¿me escuchan? Gracias, hermano. Sí, hermano, ahora sí te puedo oír. No, hermano Ricardo, no. Yo como hermano que nos encantaría, pero teníamos vecinos limpiando el patio y no había forma de escuchar bien. Quería darle gracias, hermano, porque el otro día estábamos conversando este mismo tema, mi esposa, mi hijo y yo, estábamos en de esos momentos especiales que tenemos. Ajá. Y que verdaderamente apreciamos y hablar de después que la palabra de Dios ha hablado y ha movido los corazones y todo, entonces viene alguien a exhortar, a gritar y se para de cabeza y hace de todo para tratar de llamar la atención de las personas. Yo sé. Y entonces comentábamos nosotros, pero ¿será que eso está bien? Eso no se siente cómodo después de una comida tan rica, tan agradable, tanto alimento, vienen y te dan una cucharada de sal. O sea, Sí. de Dios, ya lo que no hizo el Espíritu de Dios, tú no lo vas a hacer. Exactamente, claro. Entonces, eso fue definitivamente esta clase ha sido una confirmación, hermano, porque cuando en la cabeza eso, ¿no? Y hasta mi hijo me diga, ¿sabes qué? De momento asusta porque hacen tantos llamados, tantas pies y tanta bulla que, oye, vamos a, no sé, que cualquiera que vaya al altar para allá, para terminar con esto, ¿no? Porque, y siempre están viendo espíritus por todas partes. Todo es un espíritu, los demonios que siempre se voltean. Y veo a uno que está atado y que no y rompe esas cadenas y dice, ¿qué cadena? Si el Espíritu de Dios no lo hizo, no de cabeza allá adelante y haga lo que quieras hacer. Sí. Y esto definitivamente fue bueno porque entendimos que definitivamente la obra es del Espíritu. Y si el Espíritu no te trajo, no te trae nadie ni a palos. Exactamente. Entonces, muchísimo lo que hace. Y hermano, no se preocupe, y este es de parte mía, ¿ok? Esto es de parte mía. No se preocupe, sea por una cuestión física suya, porque hermano, hay veces nos tomamos hora y media hasta películas, programas, documentales o lo que sea. Yo, no, hermano, por mí no, yo lo hago por ustedes, porque ustedes tienen planes y no quiero abusar de que ustedes, no quiero que ustedes se sientan que tienen que estar ahí porque yo estoy hablando. No, para nada. De hecho, realmente lo necesitamos, hermano. Bueno, me alegro, hermano. Gracias a Dios. Aquí al lado. ¿Cómo es? El sábado que viene tenemos que transmitir un servicio por la mañana el sábado, hermano Abdel. Puedes estar ahí, ¿verdad? ¿El sábado en la mañana? Sí. Sí. 9 a 9:30. Así que mi pregunta es esta. Si tenemos esta reunión la próxima semana, un viernes por la noche, ¿estaría bien o es un problema? Si no, yo busco otro horario. Hermano, por mí está bien. Sí. Por mí está bien, lo que sea más cómodo. Vamos a, ¿Alguno tendría problema a esa hora? ¿Un viernes por la noche? No, hermano, a las 7:30, a las 7:30 está la mano. Está bien, hermano. ¿Está bien? Ok, Sí, entonces el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Vamos a ver cómo funciona así. Muy bien. Bueno, que Dios los bendiga, hermano. Gracias. Saludos, hermano. Dios les bendiga. No comas muchos tacos hoy, hermano Abdel. Gracias, hermano. No comas muchos nachos hoy. Bendiciones a todos, amados hermanos. Hermano Alex, le quiero saludar a su papi. ¿Quién habla? Elizabeth. Elizabeth. Sí, es mi papi que quiere saludarles. ¿Cómo no? Seguro. Quiero dar gracias al Señor una vez más por su... ¡Ay, qué bueno! Hermano Clotter, qué bueno es verlo, hermano. Sigo con un poco de lucha ahí y con estas molestias
Pero bueno, está luchando. de la tembladora. Bueno, Está pero, luchando, hermano. No dejamos de orar por usted. y yo sé, hermano, y yo sé que hay alguien que está luchando por mí. Sí, hermano. Créalo que sí. Ahí estamos. Lo queremos mucho, hermano Cloto. De manera que hay gratitud por el envío que recibimos, un paquete, y que el Señor lo multiplique conforme sus riquezas en gloria para todos. Gracias al Señor, hermano. Hermano Dios sea la gloria. Clotter. Hermano Clotter. Sí. Hermana Consuelo le habla. Sí, hermana. ¿Está usted en mis oraciones? Amén. Hermano Daniel. Todos mis hermanos que veo aquí presenten. Siempre oro por ustedes. Siempre los llevo en oración para que todo vaya bien, todo marche bien, que el Señor nos use cada día más y más en su obra, porque grande tarea tenemos con el pueblo de Dios y con los de fuera. Que Dios sea con ustedes. Amén, hermano. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermana. Un saludo para todos. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Hasta el viernes. Tengan un buen día, hermanos. Lo queremos todos. Gracias, hermano. Ya pueden ir a desayunar ahora.